Saludos a todos. En la semana anterior estudiaron los comportamientos en salud, las actitudes, los prejuicios y la resiliencia como proceso dinámico que incluye adaptación positiva dentro de un contexto de gran adversidad. En esta semana comenzamos el estudio de los contenidos relacionados con el riesgo y la protección a la salud, así como su contribución al fomento, mantenimiento y recuperación de la salud personal, familiar y comunitaria. Al concluir el estudio de estos contenidos, ustedes serán capaces de argumentar la importancia del riesgo para la identificación y manejo de problemas de salud, identificar factores de riesgo en las personas, la familia y la comunidad, y explicar la relación de los factores protectores con el proceso salud-enfermedad a nivel personal, familiar y comunitario. Como ustedes recordarán, el proceso salud-enfermedad está indisolublemente ligado al modo, las condiciones y el estilo de vida, ya que se asocia a la vida productiva y la distribución de los recursos, involucrando a las personas, el ambiente en que viven y a la respuesta social organizada. Los elementos anteriormente mencionados determinan cambios en la probabilidad de ocurrencia para los eventos en salud. Esta probabilidad es diferente ante la presencia de uno o más factores relacionados con ellos. Los eventos en salud y las condiciones relacionadas con ellos se producen y expresan a diferentes niveles, que son el ambiente natural, la sociedad y sus clases, los grupos y la persona con sus características biológicas y psicológicas. Estos niveles no son excluyentes. Lo que ha ocurrido históricamente es que dos grandes paradigmas, el clínico y el epidemiológico social, han tenido un protagonismo en determinados momentos, pero la complejidad del proceso salud-enfermedad requiere de su integración. Con lo expresado hasta aquí, podemos afirmar que existen numerosos factores en la vida cotidiana que se relacionan con eventos del proceso salud-enfermedad, los que están presentes a cierto nivel en las actividades que realizamos, como nadar, correr, conducir un automóvil, trabajar o usar un medicamento. Todos ellos conllevan a importantes beneficios, pero también pueden ocasionar perjuicios con diferentes grados de severidad. Es oportuno hacer en este momento breves consideraciones históricas sobre la categoría epidemiológica riesgo. En la década de los años 20 del siglo pasado, se utilizó solo como amenaza o peligro para la persona. Entre 1930 y 1940 comienza a verse ligada a condiciones de susceptibilidad individual que determinan el comportamiento epidémico de las enfermedades infecciosas. Se usó para indicar la relación entre procesos individuales y colectivos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el riesgo se asocia a la susceptibilidad atribuible a una persona de cualquier grupo social, con su exposición a factores de diversa naturaleza. Desde entonces, esta categoría es usada para identificar la probabilidad en la persona y la población. Por tanto, el riesgo en salud hace énfasis en la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso a la salud en una persona o grupo de población, definida en un lugar y tiempo determinado. Para el estudio del estado de salud de la población es necesario detallar estas probabilidades según las características de la población estudiada, en sus dimensiones personal, espacial y temporal. Esta categoría carece de sentido sin lo dicho anteriormente. El riesgo es un término de uso frecuente en la vida cotidiana.
Sobre todo en los últimos tiempos se habla de él. Se escucha a través de los medios masivos de comunicación. Es tema de conversación para personas preparadas intelectualmente. También es usado por la población para referirse a factores que se asocian a efectos dañinos a la salud. Sin embargo, esta universalidad en la referencia no es sinónimo de claridad en el significado de elementos relacionados con él, como es el de daño, probabilidad, factor de riesgo o enfoque de riesgo, entre otros. La primera asociación que se hace generalmente al oír la palabra daño es que algo desafortunado ha ocurrido. Pocas veces se piensa en su causa. En muchos casos, estas no son evidentes y es necesario explorar para detectarlas. Se define daño como cualquier evento de naturaleza orgánica, psíquica, ambiental o social, valorado desfavorablemente. En el proceso salud-enfermedad, el daño incluye lesiones, traumatismos e enfermedades, deterioro físico, mental y social, dolor, discapacidad y muerte. Por su forma de manifestarse en el tiempo, se clasifican en agudos, subagudos y crónicos. Analizada la definición de daño, es oportuno recordar que el riesgo es concebido como la probabilidad de experimentar una contingencia, valorada de forma desfavorable, es decir, probabilidad de experimentar un daño. Aunque el riesgo se expresa como una medida de probabilidad, debe tenerse cuidado porque la afirmación es parcial. Es solo un acercamiento, un medio para conocer más profundamente fenómenos y procesos. De lo anterior se deduce que el concepto probabilidad es fundamental para entender el de riesgo, ya que ayuda a la estimación de la presencia del daño, su proximidad u ocurrencia futura. La probabilidad no es igual para todas las personas o grupos humanos. Existen factores, condiciones o circunstancias que la hacen diferente. Puede variar en función del sexo, la edad, factores conductuales, socioeconómicos y ambientales. A estos se les denomina factores de riesgo. En ellos se profundizará más adelante. En el estudio del estado de salud de la población, el riesgo se utiliza como indicador de la ocurrencia de los eventos del proceso salud-enfermedad. Se refiere necesariamente a grupos de población. En un momento determinado, una situación de riesgo puede presentar un cambio de estado y producirse un daño a la salud. Es decir, la probabilidad comienza a ser cierta. Se aprecia ya su repercusión real en la persona. En la persona, para que se produzca un daño a la salud, los factores de riesgo necesitan tener la duración e intensidad capaz de producir el cambio de estado en el proceso salud-enfermedad. Es decir, la predisposición y la exposición deben coincidir en el espacio y el tiempo con la intensidad y duración necesaria para que se produzca un efecto adverso a la salud, ya sea de carácter agudo, subagudo o crónico. Los daños a la salud tienen repercusión en las esferas biológica, psicológica y social de la actividad humana. Otro elemento relacionado con el riesgo es la probabilidad, definida como la cuantificación de la posibilidad de ocurrencia de un evento no determinístico, es decir, que está sujeto a múltiples causas. Su valor oscila entre 0 y 1 y carece de unidades. Es, por tanto, una medida de la incertidumbre. Cuando la cifra obtenida en una medición es elevada en la escala de probabilidad, es mayor la certeza estadística de que el hecho o daño ocurra. La importancia de la categoría riesgo para la atención primaria de salud radica en que sus elementos teórico-metodológicos ocupan un lugar fundamental en la atención a la salud.
por las posibilidades que brinda para describir, explicar o predecir un problema. Su enfoque constituye una herramienta para que el equipo de salud logre tomar mejores decisiones en el diagnóstico, pronóstico e intervención a nivel personal, familiar y comunitario. Es evidente hoy en día que el riesgo en salud se relaciona con todas las acciones que se desarrollan en la atención integral a la salud. Se define factor de riesgo como cualquier evento detectable de naturaleza orgánica, psíquica, social o del ambiente natural, cuya presencia aumenta la probabilidad de ocurrencia de daño a la salud. Es relativo, probabilístico, explicativo y predictivo. No es sinónimo de enfermedad, y su empleo tiene una fuerte connotación ética. Si se sabe que un factor de riesgo está asociado con la presencia de un efecto adverso a la salud, su eliminación puede disminuir la aparición del daño en la persona, familia, grupo específico o la población en general. En la actualidad, algunos autores plantean que debe ampliarse el alcance de la definición de factor de riesgo e incluir otros factores cuyo resultado es favorable para la salud y tienen igualmente probabilidad de ocurrir. Existe otra vertiente en el estudio del proceso salud-enfermedad que reconoce por separado la existencia de factores peligrosos y favorecedores, que solo es posible separar para su análisis. A estos últimos le denominan factores protectores y se hará referencia a ellos más adelante. La naturaleza de tal discrepancia parece hallarse en que tanto los factores de riesgo como los protectores son medidos en términos de probabilidad. Los factores de riesgo son básicos para el análisis epidemiológico del proceso salud-enfermedad, que consiste en descomponer el proceso en factores para buscar relaciones, sobre todo de tipo causal, que permitan reinterpretar la situación de salud para intervenir de la manera más eficaz. Cuando se quiere clasificar a los factores de riesgo, el primer aspecto a dilucidar es cuál eje clasificatorio se utilizará, es decir, qué criterio servirá para agruparlos en un género o clase dada. La clasificación de los factores de riesgo facilita su manejo en el análisis de problemas en el proceso salud-enfermedad, a fin de establecer su magnitud, distribución, explicación causal, para decidir posteriormente qué medidas resultarían más eficaces. Es válido aclarar que los ejes clasificatorios nunca sirven para todos los fines, ya que su selección obedece a necesidades concretas de aplicación práctica. Los ejes o criterios de clasificación pueden ser generales, como el que agrupa los factores de riesgo según el tipo de fenómeno presente. Estos pueden ser naturales, tecnológicos y sociales. Los factores de riesgo naturales se derivan de procesos que acontecen de forma natural en el ambiente y que pueden producir daños a la población, como por ejemplo terremotos, ciclones y cambios climáticos. Los riesgos tecnológicos están asociados al uso inadecuado de la tecnología, lo que puede provocar accidentes, agotamiento de los recursos naturales y acumulación anómala de materiales contaminantes. Los factores de riesgo sociales se relacionan con la vida en sociedad de los seres humanos. Permiten entender al proceso salud-enfermedad con el enfoque de sociedad de riesgo, es decir, analizando los problemas de salud desde una perspectiva sociológica. Son ejemplos de ellos la pobreza, las condiciones inadecuadas de vida, la violencia, las guerras, entre otros. Existen otros ejes de clasificación de factores de riesgo
para el estudio del proceso salud-enfermedad, entre lo que se encuentran aquellos relacionados con la naturaleza del agente que provoca el efecto adverso a la salud. Incluye los físicos, químicos y biológicos, así como las condiciones orgánicas o funcionales de las personas, las psicológicas y las sociales. El modo en que opera en la causalidad del evento de salud pueden ser predisponentes, facilitadores, precipitantes y reforzadores. El nivel en que se desarrolla el análisis y las intervenciones incluye factores personales o individuales y los colectivos o ambientales. La ubicación del factor respecto a la persona que sufre su efecto, por lo que es endógeno si se encuentra en el interior del organismo y exógeno si está en el ambiente. Otro de los ejes clasificatorios contempla la posibilidad de modificación del factor de riesgo, considerándolos modificables si es posible controlar el efecto y evitar el daño a través de acciones planificadas, y no modificables cuando ocurre lo contrario. Es necesario puntualizar que las posibilidades de modificación son relativas, van asociadas al desarrollo tecnológico y a la disponibilidad de bienes y servicios de que gozan las personas y los grupos sociales. A los factores no modificables se les denomina indistintamente en la literatura actual marcadores de riesgo, ya que son características personales o del medio que no es posible modificar, pero que definen a personas o grupos vulnerables, por ejemplo, la edad, el sexo o los antecedentes patológicos familiares. Sobre estos se profundizará en el tema siguiente relacionado con medición y enfoque de riesgo. Para profundizar en la clasificación de los factores de riesgo, usted debe revisar las páginas 179 y 180 en el capítulo Determinantes de Salud del tomo 1 del libro Fundamentos de Salud Pública y las páginas 25 y 26 del capítulo Epidemiología en la Atención Primaria de Salud del volumen 1 del libro Temas de Medicina General Integral que aparecen en el CD de la asignatura. La Organización Mundial de la Salud identifica factores prevenibles de riesgo de muerte y enfermedad a partir de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Ellos son el bajo peso materno e infantil, las relaciones sexuales en condiciones de riesgo, la hipertensión arterial, el tabaquismo, el alcoholismo, la falta de agua potable, deficiencias en el saneamiento básico, altos niveles de colesterol en sangre, contaminación del aire por el humo producido al quemar combustibles sólidos, deficiencias de hierro y alto índice de masa corporal o sobrepeso. Como se ha expuesto, existen múltiples clasificaciones. Distinguiremos una que integra los ejes mencionados anteriormente y facilita el diseño y aplicación de acciones para el control y la solución de problemas de salud. Esta clasificación agrupa los factores de riesgo en personales o individuales, relacionados con condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas que confieren un grado variable de susceptibilidad para padecer un efecto adverso a la salud. Y colectivos o ambientales, que son los que afectan comunidades, grupos sociales o el ambiente natural, y a su vez se subdividen en físicos, químicos, biológicos, laborales, escolares, agrícolas o relacionados con centros recreativos
entre otros. Sin embargo, los factores que se asocian a la probabilidad de ocurrencia de eventos de salud no siempre influyen de manera negativa sobre el individuo, la familia o la comunidad, pues algunos pueden hacerlo de forma positiva, y son los denominados factores protectores a la salud, que se definen como las condiciones o los entornos capaces de favorecer el desarrollo de las personas o grupos, y en muchos casos, reducir los efectos de circunstancias desfavorables. Los factores protectores promueven comportamientos positivos y contribuyen a modificar los comportamientos de riesgo, mitigando con ello los efectos de la exposición a los mismos. Ejemplo de ellos son la ingestión de alimentos ricos en fibra dietética, la armonía familiar y la existencia de redes de apoyo social. Existen ciertas condiciones de carácter biológico presentes en la persona que permiten un disfrute pleno de la vida, protegen la salud y no se expresan en toda la potencialidad si la conducta personal y las condiciones del ambiente no son favorables, como la herencia, inmunidad, el sexo y el nivel de desarrollo anatomofisiológico alcanzado. Los factores protectores están presentes en la propia persona y en su entorno, y son clasificados en personales, familiares y ambientales. Estos últimos incluyen el ambiente natural y sociocultural. Sobre estos aspectos, usted puede profundizar en el artículo Riesgo en Epidemiología que aparece en el CD de la asignatura. El conocimiento de los factores protectores es necesario para promover y proteger la salud. Por tanto, las acciones para su desarrollo deben ir encaminadas a incidir en las determinantes, garantizando condiciones de vida dignas, influyendo en decisiones sobre políticas públicas para mejorar la salud y la calidad de vida de la población en la lucha constante por la equidad y la justicia social. Además, proteger a personas y grupos de riesgo para evitar la aparición de efectos adversos a la salud. A manera de resumen, es importante señalar que para el desarrollo de acciones en la atención integral a la salud, se requiere del conocimiento sobre factores de riesgo y factores protectores, así como comprender que ellos no son excluyentes, sino que se complementan para alcanzar salud y calidad de vida en las personas, la familia y la comunidad. A continuación le proponemos las siguientes tareas docentes que le ayudarán en su autopreparación durante el estudio individual. Lea cuidadosamente las páginas 179 y 180 en el capítulo Determinantes de Salud del tomo 1 del libro Fundamentos de Salud Pública y el artículo Riesgo en Epidemiología que aparecen en la bibliografía básica del tema. Argumente por escrito la veracidad de la siguiente afirmación. El concepto de factor de riesgo es relativo, probabilístico y explicativo. No es sinónimo de enfermedad y su empleo tiene una fuerte dimensión ética. Resuma los elementos generales del riesgo y la protección en salud, completando el cuadro que aparece en la imagen.
Al finalizar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que el riesgo es una categoría epidemiológica que indica la probabilidad de sufrir un efecto adverso a la salud ante determinadas circunstancias personales, grupales o ambientales. Un factor de riesgo es una característica o cualidad personal, grupal o ambiental asociada a una elevada probabilidad de daño a la salud. La clasificación de los factores de riesgo se establece por diferentes ejes que responden a necesidades concretas de análisis y aplicación práctica en la atención integral a la salud. Los factores protectores constituyen condiciones personales o entornos favorecedores para la salud de las personas y grupos. La caracterización del proceso salud-enfermedad a partir de los factores de riesgo y factores protectores es un recurso para identificar vulnerabilidades, formas de protección para personas y grupos sociales y diseñar estrategias de prevención adecuadas. En la actividad de hoy se orientaron elementos generales sobre el riesgo en salud, factores de riesgo y factores protectores, así como su utilidad para las acciones de atención integral a la salud. En la próxima actividad se tratarán contenidos relacionados con la medición del riesgo y los elementos básicos para la determinación del riesgo absoluto, relativo y atribuible, que resultan imprescindibles para la aplicación del enfoque de riesgo.